Bueno, vamos a continuar con el doctor profesor Daniel Piñero, que es expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y miembro del board de la World Heart Federation, que se va a referir a The Heart, una nueva estrategia de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la salud cardiovascular. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. En segundo lugar, es un privilegio compartir esta mesa con tan distinguidos colegas. Les pido que sepan disculparme, las diapositivas van a estar en inglés. Esto fue un obsequio que le hago a mi amigo el doctor David Wood. Y lo que voy a plantearles dentro de un ratito es esta estrategia que es el HEARTS. Pero yo le quiero contar, no tengo conflictos de intereses, para esto nadie le paga a uno por estas cosas. Y le digo que anoche fuimos a ver cómo se bailaba tango en la Argentina con David. Yo me levanté muy temprano esta mañana y lo primero que hago siempre es mirar en el mail. Entonces abrí el mail y apareció el Lancet. Y en el Lancet me llamó la atención esta reunión que se da en Astana. Yo dije, ¿dónde quedará Astana y qué reunión es esta? Entonces me fui a ver dónde quedaba Astana. Y Astana queda en Kazajstán. Ya me cuesta trabajo nombrar el país que está ahí. Acá está la ciudad de Astana. Y esta es Astana, para que vean que hay otro mundo, no solamente el nuestro. Lo interesante de Astana, esta es la plaza de Astana, pueden ir, debe quedar cerca, debe ser barato. En Astana se está produciendo entre el 25 y el 26 de octubre la Declaración Global, que es una conferencia sobre atención médica primaria. Allí, esto va a ser unido la OMS, UNICEF, y hay más de 1.200 líderes del mundo. Y yo dije, esto se los tengo que comentar. Entonces puse estos slides de apuro. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta declaración habla de la atención médica primaria? Y nosotros somos súper especialistas, cardiólogos. Lo que pasa después de la válvula aórtica no nos interesa. Y hay algunos que somos electrofisiólogos. Y hay electrofisiólogos del nódulo sinusal. Entonces somos súper especialistas. Pero hay un problema, que es la atención médica primaria. Y el problema en la atención médica primaria es que la atención médica primaria está en crisis. En los países subdesarrollados, en muchos países, está desfinanciada y es difícil conseguir fuerza de trabajo. La mitad de la población del mundo no tiene acceso a las medicinas esenciales y a todas estas cosas que discutimos con tanto interés nosotros. 80-90% de las personas van a necesitar atención médica en su vida, desde la maternidad en adelante, pasando por las vacunaciones y el manejo de las condiciones crónicas y el cuidado paliativo. Dado que la edad de la población se está incrementando, estamos en el mundo de la multimorbilidad. Entonces yo digo, ¿qué problema que tenemos los cardiólogos? Pues la gente viene ahora con insuficiencia renal, cáncer de próstata, diabetes y muchas otras cosas que sale de nuestro pequeño jardín. Pero los pacientes son uno solo, es decir, vivimos el mundo de la multimorbilidad. Entonces, el planteo es que nosotros, ¿cuál es nuestro rol con respecto a la atención médica primaria? Nuestro rol es liderar, es enseñar, es formar personal de la salud que pueda atender uno de los aspectos que tiene la enfermedad crónica no transmisible, que es la enfermedad cardiovascular y el accidente cerebrovascular. Es escandaloso lo que acaban de mostrar el doctor Sosa Liprandi, el doctor Tartaglione. La gente, nosotros sabemos un montón y resulta que menos del 10% de los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular reciben tratamiento. Esto es
Esto es una vergüenza y esto es un escándalo. Tenemos que tener claro como ciudadanos, no como médicos, que esto es un escándalo. Entonces, lo que les voy a contar ahora es esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se llama Global Hearts Initiative. Y les digo que la World Heart Federation participa de esta iniciativa. ¿Cuál es la idea de esta iniciativa? El dar un soporte a los gobiernos para la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares. La iniciativa comprende 4 paquetes técnicos. Entonces ahora vamos a bajar a los instrumentos técnicos. ¿Cuáles son los 4 instrumentos técnicos? El Empower, que es un paquete técnico contra el tema del tabaco. El HEARTS, que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. El SHAKE, que tiene que ver con el consumo de sal. Y el REPLACE, que es los cambios en la industria alimenticia, sobre todo respecto a las grasas trans. Entonces nosotros vamos a centrar dentro de estos 4 paquetes en el paquete HEARTS. HEARTS entonces es un paquete técnico para el manejo de la enfermedad cardiovascular en el nivel de atención médica primaria. Es decir, no está destinado a los cardiólogos, somos esta cosa extraordinaria y súper especialistas. Está dedicado a los médicos de carne y hueso que atienden a los pacientes. Entonces, acá tienen el paquete completo, en el cual ya están publicados, están disponibles en la web, ustedes pueden acceder a esto, lo que constituye el HEARTS. ¿Qué es el HEARTS? Es un paquete técnico, es decir, es un instrumento para utilizar en la vida real. ¿Por qué? Y porque necesitamos que el manejo, sobre todo de la prevención, sea hecho no por los cardiólogos, sino por todos los médicos y más aún por todo el personal de salud. ¿Y quién y cuándo y dónde? En el set de la atención primaria de la salud. Entonces, los puntos que yo quiero revisar con ustedes es una pequeña introducción, el racional de este approach estratégico, los alcances del HEARTS, los elementos y el approach de implementación. Como introducción, el HEARTS inicia ideológicamente considerando que los factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad cardiovascular está vinculado con los determinantes sociales de la salud. Y esto es claro, y lo demostraron Tartaglione, lo mostró Álvaro, cómo los determinantes sociales de la salud son el principal determinante de salud de la enfermedad crónica no transmisible. Los factores de riesgo conductales, los factores de riesgo metabólicos y finalmente la enfermedad cardiovascular. Fíjense ustedes acá cuál es la proyección de muertes cardiovascular de acuerdo a la OMS en los países de los diferentes áreas del mundo, y en todas las áreas del mundo va a haber un incremento de la enfermedad cardiovascular, pero particularmente en las áreas de menor desarrollo. ¿Cuál es el racional y el approach estratégico? Bueno, la atención médica primaria debe focalizarse en, primero, la prevención primaria de la enfermedad. Primaria, que no quiere decir que sea básica, significa que sea la prevención antes de que aparezca un evento. La prevención secundaria. Álvaro mostró claramente cómo la prevención secundaria llega a muy pocos pacientes. Y el tercer elemento es la detección temprana de las manifestaciones agudas de la enfermedad cardiovascular para una pronta referencia a un nivel distinto de atención. Es decir, estos son los 3 puntos que deberían tocar. ¿Cuál es el racional? Que las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular en los países de bajos ingresos puede ser prevenida por un manejo comprensivo de los factores de riesgo en el nivel primario de la atención.
que no es primitivo, es primario. Entonces, ¿cuáles son los componentes técnicos del paquete? Bueno, primero, las siglas de Hartz se involucraron, entonces se puso el estilo de vida saludable, el tratamiento basado en las evidencias, el acceso a las medicinas esenciales y a la tecnología, el manejo basado en el riesgo del paciente, el cuidado basado en un team, es decir, nosotros cuando hablamos de TAVI hablamos de Heart Team todo el tiempo, el Heart Team. Bueno, el team también tiene que ser para la atención médica primaria, y acá creo que los trabajadores de la salud, la enfermería tiene un rol muy importante para jugar. Y por último, el monitoreo del sistema. Como decía el doctor Wood, si no tenemos los números de los resultados, no podemos saber qué estamos haciendo. El HERTZ se soporta en la implementación de los protocolos de la OMS que se llaman PEN, que tratan de prestar atención a cáncer, enfermedad cardiovascular y stroke, diabetes y enfermedad respiratoria crónica, es decir, los 4 componentes de la enfermedad crónica no transmisibles. El HERTZ tiene un componente de liderazgo, de protocolos clínicos, de productos médicos y tecnológicos, de sistema de información, de fuerza de trabajo y de dado de los servicios. ¿Cuál es el alcance que tiene HERTZ? Bueno, HERTZ tiene un alcance fundamentalmente a nivel de la atención médica primaria, de la atención médica comunitaria y de los hospitales de nivel distrital, para poder derivar a los pacientes de alto riesgo si fuese necesario. Los elementos del HERTZ entonces son el estilo de vida, la medicina basada en la evidencia, el acceso, el manejo basado en el riesgo, el cuidado en base a un grupo y el monitoreo sistémico. Fíjense ustedes que el porcentaje de países con guías para tratamiento en realidad nosotros creemos que hay muchas guías, y realmente hay muchas guías, hechas por los europeos y por los norteamericanos, poco aplicables a veces a los países de recursos medios y bajos. Acá tenemos el porcentaje de países seleccionados en base a la disponibilidad tecnológica para la detección temprana y diagnóstico de enfermedad cardiovascular. Y esta es la carta de flujo de la evaluación cardiovascular y del manejo, tratando de pesquisar los pacientes de alto riesgo. Este slide lo que pretende señalar es cómo hay una fuerza de trabajo que se expande desde lo médico, las enfermeras, los doctores especialistas y los asistentes de enfermería. Es decir, que es un complejo sistema de atención. Es importante el registro de los resultados. A mí no me gusta la palabra cliente, pero el screening, los registros mensuales y la captura de datos electrónicos, esto lo voy a pasar. Y el approach de implementación son estos cuadernillos que ustedes, les decía, pueden bajar de la web. Hay un ingreso, una estrategia, y unos resultados que deben ser evaluados. La base es evaluar, dirigirse y reducir los ataques cardíacos y los stroke, y tener en cuenta los factores contextuales, como todos los involucrados en el sistema, la comunidad clínica y el acceso a los recursos. Es decir, yo lo que he tratado de hacer es presentarles a ustedes, desde la perspectiva de un cardiólogo, un paquete que va dirigido a la atención médica primaria, que creo que debe ser un punto de interés, no solamente de nosotros como médicos, sino de nosotros como ciudadanos. Y entonces, ya que estoy en la sala César Milstein, voy a terminar con una frase de César Milstein. Y es interesante que esté el doctor Wood, porque César Milstein, que estudió en la Argentina, hizo sus grandes investigaciones en
la ciudad de Londres, porque la política en la Argentina nunca fue fácil. Y decía Milton, lo que es difícil de inculcar entre los administradores y gobernantes es que sin una base sólida capaz de producir avances fundamentales a nivel básico, las posibilidades de avances prácticos son remotas. Entonces, mi mensaje es que debemos tener estas herramientas y debemos profundizar la investigación, no solamente de la ciencia, sino de la ciencia de la implementación. Ya los invitamos, ahora los vuelvo a invitar al World Congress del 5 al 8 de diciembre en Dubái. Aprovecho también para invitarlos al Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología en Punta Cana, que es más cerca, del 15 al 18 de mayo. No sé si hace menos calor, creo que debe ser más o menos igual. Y les agradezco mucho la atención.